Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Yo soy Mauricio Ríos García. Aprovecho, dado que estamos arrancando con enero, hoy es 3 de enero, para desearles todo lo mejor en este 2023. En esta oportunidad vamos a hablar de Bolivia, contrariamente a lo que alguna vez había dicho. Me resisto un poco a hablar de Bolivia, en particular en Poder y Mercado, dado que no todos quienes me escuchan por este medio son bolivianos, ni lo que más les interesa es lo que sucede en Bolivia. Entonces, por motivos obvios. Pero últimamente la atención de la región, sobre todo, ha estado puesta en Bolivia justamente porque no se entiende muy bien qué es lo que sucede. Aún así, voy a dirigirme más que a los curiosos, más a quienes están preocupados por lo que está sucediendo en Santa Cruz y están en Santa Cruz y no saben muy bien qué es lo que pueden hacer a partir de ahora. Vamos a ver. Santa Cruz está siendo atacada violentamente desde el secuestro de su gobernador, Luis Fernando Camacho, y quien es uno de los líderes opositores más visibles e importantes desde la caída de Morales a finales de 2019. Está siendo atacada desde el pasado 28 de diciembre, fecha en la que Luis Fernando Camacho fue secuestrado literalmente, luego de un almuerzo empresarial, si no me equivoco, o un almuerzo no necesariamente oficial, pero sí ejerciendo funciones. Fue una fecha mientras se celebraba, por decirlo de alguna manera, la vacación judicial, es decir, hay una orden, hay una directriz que determina, que dice que no se pueden hacer detenciones judiciales mientras exista vacación judicial. Probablemente fue este el principal factor por el cual Luis Fernando Camacho se confió y no pensó que Arce Catacora terminaría ordenando su secuestro en tales fechas. No hubo mandamiento de apremio, se dice que sí lo hubo, pero en octubre. Aunque Luis Fernando Camacho hubiera recibido tal mandamiento de apremio en octubre, no se lo podía haber detenido en vacación judicial, menos en esas fechas. Luis Fernando Camacho se confió, como decía, probablemente porque no pensó que Luis Arce se atrevería a hacer tal cosa, porque el pueblo cruceño, la ciudadanía cruceña, lo impediría con uñas y dientes. Pues no fue el caso, fue relativamente fácil secuestrar a Luis Fernando Camacho. Se violaron todos sus derechos. Entiendo, no estoy seguro, habría que confirmar, entiendo que la policía abrió fuego para detener a Luis Fernando Camacho. Sí lo interceptó en una vagoneta mientras se trasladaba en la ciudad. Se lo llevaron a Virubiru y lo trasladaron en un helicóptero militar a la ciudad de La Paz, cosa que tampoco se puede hacer. Tiene que ser juzgado en su jurisdicción, es decir, juzgado. Si va a ser detenido en Santa Cruz, tiene que ser juzgado en Santa Cruz. Pero se lo llevaron a La Paz y ahora mismo está detenido al menos por 4 meses en condición de prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad del país, en Chonchocoro. Hasta el momento, ahora vamos a hablar de la reacción de la ciudadanía, pero hasta el momento Luis Fernando Camacho ha dicho que tiene serios problemas de salud, aparentemente tiene problemas con el corazón, se lo ha llevado desde Santa Cruz, que es que entiendo, no recuerdo bien, pero que son 350 metros sobre el nivel del mar, donde está ubicado, hasta Chonchocoro, que son 4.200 metros sobre el nivel del mar, si no me equivoco, que me lo confirme alguien. Pues el cambio es muy brusco, algo muy similar a lo que ha sucedido con Yanine Áñez. Yanine Áñez es de tierras bajas también, del Beni profundo, y cuando la secuestraron también se la llevaron hasta La Paz. Y ahora mismo lleva detenida ya 1 año y medio, si no me equivoco, no en la cárcel de máxima seguridad del país, pero sí en La Paz, en Miraflores, si recuerdo bien. Entonces, ¿qué es lo que quería decir con todo esto? Vamos a ver, la ciudadanía ha respondido, sí, efectivamente, tratando de impedir que se lleven a Luis Fernando Camacho, pero ha sido fútil. Durante más de 4 horas no se supo dónde estaba y aún así la ciudadanía reaccionó tarde. Reaccionó tratando de tomar las pistas y plataformas de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Virubiru, del aeropuerto local de El Trompillo también, que es también se lo utiliza, entiendo, como pista de aterrizaje de vuelos militares, pero no sirvió de nada, por supuesto.
pasados los días, la Cruz Ceñida decidió suspender centenares de fiestas de Año Nuevo porque entendían que muy poco tienen para celebrar semejante fecha, imagínense. Entonces, la gente que no celebró probablemente Año Nuevo a lo grande se volcó en manifestación hacia las calles y fundamentalmente alrededor del Cristo Redentor, que es el lugar donde se suelen realizar los cabildos y donde se decide el futuro desde la ciudadanía, desde abajo hacia arriba, el futuro de Santa Cruz. Hubo enfrentamientos con la policía y algo curioso que ha estado sucediendo de manera muy interesante es que el gobierno ha decidido llevar 1.500 policías cada 2 o 3 o incluso 4 días del interior del país para enfrentar a la ciudadanía cruceña que manifiesta y que protesta y que exige la liberación de Luis Fernando Camacho. Pero esto no es necesariamente anecdótico, pero sí que hay elementos mucho más importantes que van mucho más allá de la simple liberación de Luis Fernando Camacho. Es decir, el futuro de Santa Cruz no se va a decidir con la liberación de Luis Fernando Camacho. El ataque que ha realizado ahora mismo Arce Catacora y su régimen ha sido al corazón de Santa Cruz y ha declarado directamente la guerra, luego de los 36 días de paro cívico continuos que llevó adelante fundamentalmente el Comité Pro Santa Cruz. Esto ha sido decidido por un comité interinstitucional en favor del censo. Entendemos lógicamente que el censo ha sido un elemento más, cuando en realidad lo que Santa Cruz está exigiendo es una atención mucho más específica relacionada con los derechos individuales de propiedad privada de su ciudadanía. El censo es parte de lo que exige. No es simplemente una nueva asignación de recursos y de escaños en la Asamblea Legislativa Plurinacional lo que Santa Cruz está exigiendo. Una vez que lo lograra, la lucha permanece. En realidad, Santa Cruz está luchando por la libertad de su ciudadanía, de su pueblo, y de paso dicen que también por el resto del país, cuando en realidad el resto del país ya ha sido vencido ya hace mucho por el movimiento al socialismo encabezado por Evo Morales, y al mismo tiempo, hay que decirlo, por el narcotráfico y la fuerza del Foro de Sao Paulo, que al mismo tiempo está apoyada por fuerzas internacionales, el eje del mal, Irán, Venezuela, Cuba, Nicaragua, el Grupo de Puebla y demás. Esto ya no tiene que ser ninguna novedad para nadie, pero sí que tiene que ser tomado en cuenta para que la gente sepa realmente a qué se está enfrentando, que no es solamente a Arce Catacora o el Chapare, para que quede muy claro. El desafío es muy grande en ese sentido. Entonces, como dije, dado que el resto del país, todo el interior del país, ha sido vencido de alguna manera o ha sido tomado por el movimiento al socialismo, y en ese proceso de toma del resto del país, la gente que no comulga con las ideas o los objetivos del movimiento al socialismo ha encontrado refugio en Santa Cruz. Entonces lo que se plantea ahora mismo es, dado que Arce Catacora ha decidido o ha declarado la guerra contra Santa Cruz y ha atacado a Santa Cruz en el corazón, ¿qué sucedería? Hay que hacer una práctica mental, un ensayo mental al respecto. ¿Qué sucedería si Santa Cruz termina cediendo terreno y termina siendo vencida y termina cayendo como el resto del país ante las fauces o en las fauces del movimiento del socialismo y demás, y todo lo que aquello encierra? Yo no quisiera tener que pensar en estos términos, pero como ustedes muy bien saben, pienso en términos económicos y me enfoco fundamentalmente en lo que se puede hacer por las familias de alto patrimonio. Ese es el público fundamentalmente al que yo me dirijo siempre, o trato al menos. Yo no estoy hablando ahora mismo de política, sino de seguridad para mis clientes. ¿Qué se podría hacer? Si acaso ganara Santa Cruz, desde luego, y ese es mi deseo, mi legítimo y profundo deseo, si ganara Santa Cruz y lograra vencer a estas fuerzas en favor de la libertad individual, pues sería una de las mayores apuestas nunca que se podría hacer por Santa Cruz. Si además vence a Arce Catacora, además vence a Evo Morales, además vence al movimiento al socialismo Foro de Sao Paulo, pues Santa Cruz podría ser una de las mejores apuestas de inversión a largo plazo nunca en toda la región. Sería lo más interesante y aquello por lo cual concentraríamos todos nuestros esfuerzos por garantizar que así sean las cosas. Pero insisto en decir, ¿qué sucede si no es así? Finalmente, las fuerzas militares
responden al gobierno central y desde luego Arce Catacora. Entiendo que los militares no están saliendo porque se resisten a salir sin una orden escrita, sin que se determine el estado de sitio explícito, y que por eso envían a las fuerzas policiales de a 1.500, además con gente del interior, y que la policía cruceña, fundamentalmente los cruceños que trabajan para la policía o en la policía o que son policías, no están saliendo a reprimir a su pueblo por motivos obvios. Y que además, esto no lo sé, son conjeturas, entre la policía habrían fuerzas extranjeras, como no sería ninguna novedad tampoco, ya ha sucedido antes, cubanos, venezolanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es ofrecer seguridad y algo más de certidumbre. El problema de todo esto está insisto, en decir, ¿qué sucede si Santa Cruz termina cayendo ante las garras del Foro de Sao Paulo y el socialismo? Durante décadas, Santa Cruz creció, entre otros motivos, porque recibió toda la migración del interior del país que estaba siendo atacada por el movimiento al socialismo y que soslayaba la posibilidad de que Santa Cruz pudiera crecer como lo ha hecho ahora. No en términos única y exclusivamente económicos, sino además la fuerza pro libertad que tiene y que ha tenido, si no me equivoco, siempre. Entonces, es eso lo que quiero plantear. Es lo que está sucediendo ahora mismo en Santa Cruz y Bolivia. Santa Cruz es el último eslabón de la cadena por la libertad, por vencer que tendría el socialismo. Entonces, es eso a lo que se enfrenta hoy mismo el país. Si Santa Cruz es vencida, pues el resto del país no tiene más que hacer. Antes la gente encontraba refugio, el resto de Bolivia encontraba refugio en Santa Cruz, todo el mundo terminaba migrando allá. Y ahora si Santa Cruz es vencida, ¿qué hacen todos los que han ido migrando allá y todos los que hubiéramos querido seguir migrando hacia allá? En fin, esta es la entrega que tenemos para este episodio. Nos vemos en uno nuevo muy pronto. Seguiremos hablando de lo que más nos interesa, que es economía internacional y wealth management, bajo el enfoque de poder y mercado. Nos vemos pronto. Me encantaría que dejen sus comentarios, preguntas, dudas al respecto, fundamentalmente a aquellos, como les decía, a los que me enfoco, son familias con alto patrimonio y la gente que realmente tuviera la posibilidad de invertir en el exterior. Sobre los demás tengo recomendaciones y humildes sugerencias, pero no es el momento para esto. Este es el medio que estoy encontrando para poder comunicarme con la mayor cantidad de gente posible. Primero, para ponerla en contexto, clientes que no necesariamente son de Santa Cruz ni viven en Bolivia, pero al mismo tiempo para plantearles esta idea sobre qué hacer si acaso cae Santa Cruz, a los que sí son mis clientes o están en proceso de ser mis clientes, que son clientes aún potenciales, a empezar a tomar decisiones. En todo caso, es mejor tomar decisiones con un año de anticipación y no un minuto tarde. En fin, nos vemos pronto en un nuevo episodio. Un saludo.